En este video te mostraré cómo instalar juegos de PS Vita en el emulador Vita 3K en Android. Y además, algo que muchos otros tutoriales no enseñan, cómo desinstalar los juegos luego, que te lo muestro al final del video. Tocamos el más. El emulador acepta varios formatos, pero para no complicarnos, el mejor y más fácil de instalar es el zip. Si ya tienes el juego en formato 7Z o RAR, no funcionará y tendrás que convertirlo a zip. En ese caso es fácil, te enseño cómo hacerlo. Te descargas la aplicación RAR si no la tienes, la consigues en la Play Store. Buscamos el juego, yo, por ejemplo, tengo este en formato 7Z. Lo mantenemos pulsado y le damos en extraer. Puede tardar un poco dependiendo del celular, es recomendable dejar la aplicación abierta en primer plano y evitar que se apague la pantalla para que lo haga más rápido, ya que en segundo plano, puede tardar mucho en descomprimirse. Te tiene que quedar la carpeta del juego con una carpeta adentro que se llama app, con otra adentro con el código de identificación del juego y dentro todos sus archivos. Si te queda una carpeta app, crea una carpeta nueva, ponle el nombre del juego y mueve la carpeta app a esa nueva carpeta. Ahora en la aplicación RAR, mantenemos pulsado la carpeta del juego y le damos a agregar al fichero. Marcamos .zip y aceptar. Comenzará a comprimir la carpeta. Al igual que al descomprimirse, es recomendable mantener la pantalla activa y la aplicación abierta en primer plano para que lo haga rápido. Y nos dejará el archivo del juego en formato zip listo para instalarlo. Ya con esto, podremos borrar tanto la carpeta del juego como el archivo del otro formato no compatible, para ahorrar espacio. En Vita 3K, tocamos el más. Le damos a instalar archivo zip. Seleccionar archivo. Buscamos el juego en formato zip y lo seleccionamos. Se comenzará a instalar el juego. Y una vez terminado, te dirá instalación exitosa, le das a OK y debería aparecerte el juego en la biblioteca. Si no, toca en los 3 puntos y refrescar para ver si te aparece, de lo contrario, tendrás que volver a instalarlo. Pero por lo general se instalan bien a la primera. Y ya con esto tendrás el juego listo para jugarlo. Luego si quieres desinstalar algún juego, simplemente mantienes pulsado el juego en la biblioteca. Le das a Delete o borrar. Aquí te da varias opciones, puedes borrar las partidas guardadas, y dándole en Application es donde se desinstala el juego. Algo súper útil de saber, cuando ya te lo pasaste, no vas a jugarlo más, o no te funcionó.